Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. La frecuencia que te bendice, bendice. Su palabra me guía, me ilumina, me cuida y me brinda dirección, alegría, protección. Cada día camino en su palabra. Adelante. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias, hermano. Dios le bendiga, Dios bendiga a todos los oyentes de Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Te doy gracias, hermano, por estar en sintonía de este programa Desafío a esta media hora del mediodía, todos los días de lunes a viernes. Le damos gracias también al Señor por la oportunidad de servirle y de poder compartir con todos ustedes las palabras del Señor, ¿verdad? El consejo de Dios. Y lo que Dios ha puesto en mi corazón, poderlo compartir con todos ustedes. Que el Señor le bendiga en este día a usted, a su familia, a su ministerio. Todo lo que toque en sus manos, que el Señor le prospere. Que el Señor derrame su gloria, su presencia sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos. En el nombre de Jesucristo, así sea, hermano. Es mi anhelo, es mi deseo. Porque escrito está, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la bendición del Señor para cada uno de nosotros, y poderla creer, poderla proclamar, es una gran bendición, porque lo que Dios ha, hermano, prometido, eso se cumple. Todo lo que creemos, todo lo que creemos, que Dios lo hará, que Dios lo puede hacer, hermano. Dice que lo recibiremos, dijo el Señor Jesucristo. Él es la verdad, Jesús es la verdad. Nunca pudo decir una mentira, o nunca pudo dar una promesa, hermano, de pura fantasía o pura ilusión. Nunca esto estuvo en los labios de nuestro Señor. Todo lo que Él proclamó y dijo es la verdad. Y poder creerla, hermano, gozarse en esa verdad. Porque Dios nos prueba que esa palabra es verdad. Cuando se cumple en nuestras vidas. Por eso podemos confiadamente compartir la palabra del Señor. Ese es su siervo, su servidor. Ha comprobado tantas veces, de muchas maneras, que la palabra del Señor es verdad, y por eso podemos
confiadamente, hermano, proclamar las buenas nuevas, porque se ha hecho verdad. Dios ha cumplido, Él ha sido fiel. Israel también pudo probar esa palabra. Moisés pudo escribir, ¿verdad?, en el libro de Deuteronomio, que toda su palabra se había cumplido. Él cumplió su palabra. Él introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida, ¿verdad?, que eso era una promesa para el pueblo, para Abraham y para su descendencia y para todo Israel en Egipto. Dios cumplió esa palabra. ¿Con quiénes? Con los que le creyeron. Ellos vieron que su palabra es verdad y cumplieron, vieron la gloria del Señor. Y en este tiempo, hermano, pero podamos ver la gloria del Señor, porque cuando la creemos, cuando creemos que Dios lo hace, cuando creemos y esperamos y estamos atentos a eso, hermano, Dios lo hace, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y este es mi anhelo en esta mediodía, de poderle animar, de poderle bendecir a usted por medio de esta emisora, por medio de Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Que el Señor te bendiga una vez más a todos los oyentes de Radio Visión y a todos que por internet pueden escuchar nuestro mensaje, pueden atender, ¿verdad?, a este programa. Que el Señor le bendiga ricamente donde quiera que esté. Hermano, hermana, Dios es fiel. Dios hace cosas, milagros sobrenaturales, porque tenemos un Dios sobrenatural. Él es el Todopoderoso. Él ha dicho en su palabra, hermano, él está escrito en su palabra que Él no miente. Él ha dicho en su palabra que su palabra no regresará vacía. Está escrito que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Escritura. Dios no es hombre para que mienta. Dios es verdad. Su palabra es verdad. Sus promesas son verdad. ¿Y cómo la recibimos? En Cristo Jesús, por medio de Cristo. Porque por medio de Cristo Dios creó todas las cosas. Lo dice en el libro de Hebreos capítulo 1, que por medio de Él Dios hizo todas las cosas, y por medio de Él también nos hizo la resurrección, la vida eterna. Por medio de Cristo recibimos la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, la ciencia. Recibimos de Dios la gracia, recibimos de Dios, hermano, las promesas. Todas las promesas están en Cristo Jesús de Nazaret para tu vida. Son accesibles y no necesitas ir al cielo para recibirlas, ni tienes que morirse y para recibirlas en el cielo un día que Dios ha prometido, ¿verdad? Que estaremos con Él. Dios ha prometido para acá. Ahora es el tiempo de recibirla. Solo tenemos que creerle. Créale a Dios. Créale a Dios. Y verá la gloria del Señor Jesucristo. Estoy compartiendo con todos ustedes en el libro de Apocalipsis la segunda venida del Señor. Y la segunda venida es un reto, es un desafío. Hemos escuchado tantos mensajes realmente que se escuchan de una y otra manera. Y es un mensaje, déjeme decirle, del rapto, no del arrebatamiento. El rapto, una venida supuesta, escondida, una venida secreta, donde Dios se llevará a algunos, se llevará a aquellos que le están esperando supuestamente, y los demás se quedarán en la tierra para sufrir en la tortura, la muerte de todos aquellos que por el anticristo van a sufrir las consecuencias, hermanos, de no haber recibido a Cristo. Y los que quieran salvarse van a tener que pagar con su propia vida la salvación. Eso es lo que dice el rapto. El rapto dice que Jesús vendrá secretamente y se llevará a la iglesia. Y muchos entonces lamentarán por no haber creído, dice el rapto. Pero el arrebatamiento, que es lo que dice la Biblia no habla de un rapto. La idea del rapto
hermano, fue una idea que empezó desde 1950 y no fue ni siquiera por un siervo de Dios. Esto era jesuita, era un adúltero, tenía muchas mujeres. Este hombre que empezó a sacar la idea de un rapto, y esto lo ha aceptado la iglesia como verdadero, pero no dice la Biblia habla claramente, enfáticamente, que Jesús no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso es lo que dice la Escritura. Y tenemos que estar preparados porque hablan muchas cosas duras y fuertes, pero el Evangelio es así. El Evangelio es así. Por eso el Señor dijo que solamente los valientes lo arrebatan, porque solo los valientes se atreven a sufrir las consecuencias por manifestar la fe en Jesucristo. Solo los valientes están dispuestos, hermanos, a enfrentar lo que tengamos que enfrentar y hacerle frente. Y muchos han tenido que hacerle frente. ¿Cómo? Dando su vida por Jesucristo. Los profetas dieron la vida por la fe, por Dios. Los profetas los mataron, hermanos. Todos los profetas. Jesús lo mataron también por la fe, por decir que Él era hijo de Dios. Oh, hermano, y muchos, los discípulos también tuvieron que dar la vida. Y esto no es un mensaje para desanimar, es un mensaje para que nosotros nos centremos claramente en que tenemos un Dios todopoderoso que puede librarnos de todas estas cosas como lo ha hecho, pero que también si tenemos que pasar, Él es fiel para sostenernos, Él es fiel para darnos la victoria, porque Dios nos ha llamado a un reino superior donde la muerte, hermano, no es un impedimento, donde la amenaza no nos puede robar la fe, no nos puede quitar la vida eterna, donde los que matan el cuerpo y la vida no nos pueden, hermano, destruir, porque tenemos la vida eterna, porque tenemos un espíritu, el Espíritu de Dios en nosotros. Él es la verdad, y por la verdad, hermano, somos superiores a cualquier amenaza que haya para los hombres si nosotros creemos en Jesucristo. Hablar de el arrebatamiento bíblicamente, porque el rapto no es bíblico. El rapto es una serie de versículos dispersos de un lado y del otro, y como se escucha, no saquéis un texto del contexto, porque se hará un pretexto, y Dios dice eso, yo lo detesto. Un texto sacado del contexto, y eso es lo que es la idea del rapto, esa es la idea del rapto. Sacan textos de un contexto para hacer un pretexto y no explican realmente, hermano, no explican toda el texto donde se encontramos acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Tenemos que tener la fe y la confianza en Dios de que si Él nos llamó, el Señor sabrá qué tendrá que hacer con nosotros. Si tú eres un hombre, una mujer de Dios, si tú eres una mujer, un hombre, un hijo de Dios, una hija de Dios, nacido de nuevo, nacido de la palabra de Dios, no tiene por qué temer, no tiene por qué, hermanos, estar asustada, no tiene por qué, porque el Todopoderoso somos sus hijos. El Dios sabrá qué hacer con nosotros. Dios tiene cuidado de aquel que le ama. Pero el anticristo se manifestará para probar a todo el mundo entero, lo dice aquí Apocalipsis, para probar. Y todos los que no están escritos en el libro de la vida le adorarán. Dice aquí Apocalipsis 13:20,
y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Es decir, adoraron al dragón, aquí a Satanás, porque claramente se entenderá que este hombre que se levanta contra Dios y blasfemará contra Dios y detestará todo lo que se mencione Dios, se levantará contra todo Dios, porque él se hace pasar por Dios. Él hará entender que él es Dios, y mucha gente, ¿verdad? Como lo vemos hoy, adoran a la muerte. Vemos ahora en este tiempo, ¿verdad? Que es el tiempo de Halloween, cómo la gente compra desenfrenadamente estos artículos de la muerte, que ya se sabe de antemano. Gloria al Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor por su palabra. Alabado sea el nombre del Señor por su palabra. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Se me corta esta comunicación a esta hora. Estoy tocando un tema bien fuerte. Y esto no le gusta al diablo para nada. Y salao, como decimos en mi país, salao, porque tendrá que aguantársela, por cuanto Dios nos ha dado autoridad y nos ha dado, hermano, poder para declarar la verdad sin tener ni temer ninguna de las amenazas del diablo, porque mayor es el que está en nosotros del que está en el mundo. Escrito está en su palabra. Y entonces, en este tiempo veo claramente que tanta gente se identifica con las cosas ocultas, con las cosas diabólicas. Y en aquel tiempo, en esa venida del anticristo, en esa aparición del anticristo, muchos le darán ese voto de apreciación, le darán, hermano, con gusto, le entregarán adoración. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá quién podrá luchar contra ella? Porque eso es lo que muchos hacen creer, ¿verdad? El ocultismo, que el diablo tiene muchísimo poder y el diablo puede hacer y deshacer como a él le da la gana. Y eso es una mentira. Esa es la mentira del diablo. Porque los que estamos en Cristo Jesús de Nazaret, aleluya, tenemos una autoridad preciosa y maravillosa del Señor. Solamente aquellos, ¿verdad?, que no han recibido a Jesucristo en su corazón, el diablo hace de ellos como él quiere, porque él vino a matar, robar y destruir. Él vino para hacer esclavo a la gente. Y vemos tanta gente esclava, y vemos tanta gente, hermano, destruida en las cárceles, destruida, hermano, de tantas maneras, porque no le han entregado su vida a Dios, no han puesto la verdad en sus vidas. Y eso es las consecuencias de servir al diablo. Pero los que servimos a Dios, los que hemos recibido a Jesucristo, hermano, Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Le releo aquí las palabras. Dice, también se le dio autoridad y la adoraron, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, es decir, 3 años y medio, porque este anticristo
tendrá su periodo de gobierno, su periodo de manifestación será 7 años, pero los primeros 3 años y medio, él entrará en la escena tomando, hermano, tomando poder y tomando confianza de todos los gobernantes y de Israel, porque su objetivo principal es Israel, para que Israel lo acepte, para que Israel lo reciba como el prometido de Dios y le entregue a Israel, ¿verdad? Las llaves de la ciudad y el gobierno, ¿verdad? Del culto y de la adoración en el templo. Es necesario que este hombre entre así de una manera seductora, de una manera pasiva, de una manera de confianza. Y entonces será aceptado por Israel. Se cree que no es israelita, se cree que es romano, y necesitará este hombre también de alguien que lo introduzca. Por eso aparecerá también en ese tiempo el falso profeta, porque el falso profeta es israelita, y este falso profeta es el que hará que se le abran las puertas, porque él hablará en lugar de él, hablará para que Israel pueda creer en él y recibirlo. Este falso profeta entonces es el vehículo o el transporte que hará que el anticristo se siente ¿verdad? En el trono de Israel como el Mesías o como el libertador, y entonces ahí se manifestará la segunda etapa de estos 7 años, que serán los 3 años y medio de lo que llama la Biblia la gran tribulación. En versículo 6 dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Verdad? Este hombre, este personaje tendrá una actitud, hermano, de desafío, de que no tiene temor. Mostrará que no tiene temor de Dios, que no hay Dios, o que Él es Dios. Él se proclamará como Dios, dice la Escritura. Entonces, en esta manera de hablar, hará que la gente tenga más confianza en Él. Porque todos pensamos que Dios es un Dios, ¿verdad? El Dios verdadero. Es un Dios de juicio, que luego está haciendo juicios contra el ser humano. Y entonces, y si Dios no ejecuta juicios inmediatamente sobre este hombre, es porque Dios no existe o porque Dios no tiene poder sobre él. Entonces, esta es la manera en que él engañará más al ser humano en aquel tiempo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. En este hermano, en este tiempo, los que no le adoraron son los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Eso lo quiere decir, hermano, se quiere decir que los que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, sus nombres ya están escritos porque Dios lo ha escrito en el libro de la vida del Cordero. Y Dios, como Dios es un Dios que vino para salvar a los perdidos, que vino para salvarnos, para darnos vida eterna, hermano, nos dio de su Espíritu Santo, nos dio la verdad, su Espíritu que es la verdad, para que la verdad la podamos conocer y conociendo la verdad sabemos la mentira del diablo, sabemos entender, discernir espiritualmente al diablo, discernir, hermano, la mentira
discernir a los falsos maestros y los falsos profetas, porque la verdad que está en nosotros nos enseña todas las cosas, es la unción. Porque Dios por medio de su palabra nos ha dicho y todos serán enseñados por Dios. Entonces, los que reciben a Cristo, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y todos los que conocemos la verdad, como nosotros conociendo la verdad, vamos ahora a aceptar la mentira. La verdad, hermano, siempre prevalece sobre la mentira. La verdad siempre, hermano, triunfa sobre la mentira. Siempre ha triunfado y siempre triunfará la verdad sobre la mentira. Dice de que todos los que no estaban escritos la adoraron. Es terrible, hermano, porque aquí claramente es el engaño del diablo para engañar, para probar el mundo entero. Y Dios dice que va a probar y le va a dar un poder, hermano, engañoso, sobrenatural, para que crean la mentira todos los que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué? Porque